El cerebro se conforma por dos partes que se llaman hemisferios. Son inversos el uno del otro, como los dos lados de la cara de una persona. La parte donde se unen los dos hemisferios se le llama cuerpo calloso, que es una comisura formada por un conglomerado de fibras nerviosas blancas y transfiere información de un lado al otro. El cerebro actúa de tal manera que distintas áreas interactúan entre sí simultáneamente. Además, se puede comprobar que cuando un área del cerebro es dañada, otra área puede reemplazar sus funciones. El hemisferio izquierdo es el dominante en la mayoría de los individuos. Parece ser que esta mitad es la más compleja y está relacionada con la parte verbal. En él se encuentran dos estructuras que están muy relacionadas con la capacidad lingüística del nombre, el área de Broca y el área de Wernicke, áreas especializadas en el lenguaje y las exclusivas del ser humano. La función específica del área de Broca es la expresión oral, es el área que produce el habla. Es la parte motriz capaz de reconocer grupos de letras formando palabras y grupos de palabras formando frases, tanto en lo que se refiere al habla, la escritura, la numeración, las matemáticas y la lógica, como a las facultades necesarias para transformar un conjunto de informaciones en palabras, gestos y pensamientos. Está caracterizado por ser verbal, ya que usa palabras para nombrar, describir y definir. Analítico, estudia las cosas paso a paso y parte a parte. Simbólico, emplea un símbolo en representación de algo. Abstracto, toma un pequeño fragmento de información y lo emplea para representar el todo. Es temporal porque sigue el paso del tiempo, ordena las cosas en secuencias, empieza por el principio, relaciona el pasado con el futuro, etc. Racional, saca conclusiones basadas en la razón y los datos. Y digital, por usar números como al contar. Además de ser lógico, ya que sus conclusiones se basan en la lógica. Una cosa sigue a otra en un orden lógico, por ejemplo, un teorema matemático o un argumento razonado. Y lineal, porque piensa en términos de ideas encadenadas. Un pensamiento sigue a otro, llegando a menudo a una conclusión convergente. Estos hemisferios cerebrales, cada uno de estos se divide a su vez en 4 partes o secciones. Estas partes son los que llamamos lóbulos cerebrales. Existen 3 cisuras, de Rolando, de Silvio y parieto occipital, que separan los hemisferios cerebrales en 4 lóbulos visibles: el lóbulo frontal, el lóbulo parietal, el lóbulo temporal y el lóbulo occipital. El lóbulo frontal. En la circunvolución frontal ascendente encontramos el área motora primaria. Su función es llevar a cabo movimientos. Sus células conectan directamente con neuronas motoras del tronco y de la médula. Su lesión produce parálisis del lado del cuerpo contralateral a la lesión. Por otra parte encontramos el área motora secundaria, que interviene en la planificación y programación del movimiento. Participa en el control de movimientos postulares groseros y programa la actividad del área promotora primaria. Su lesión produce apraxia y/o afasia. En el área de asociación prefrontal, que representa la mayor parte del lóbulo frontal ampliamente interconectada, se relaciona con la personalidad, la capacidad volitiva y de juicio. También interviene en la atención y se divide en región dorsolateral y región orbifrontal. En el área de Broca, ubicada en la circunvolución frontal inferior, su lesión produce afasia de Broca y el control ocular frontal. El lóbulo frontal se conecta con la corteza de asociación parietal y temporal y permite preparar a la corteza somatosensorial para que anticipe que se va a producir un movimiento corporal. Por otra parte está el lóbulo temporal, el cual es una parte del cerebro localizada frente al lóbulo occipital. Sus funciones son reconocimiento de caras, corteza primaria de la audición, lenguaje, procesamiento de información de audio y memoria auditiva. Está conformado por el lóbulo medial, el cual es el sistema de estructuras anatómicamente relacionadas con la memoria declarativa, y cortezas, la perrinal, etorrinal
y parahipocampal, adyacentes relacionadas a la memoria de largo plazo. También por el área fusiforme, la cual se activa a una red cerebral ante presencia de un rostro, implicada en la codificación estructural de la formación facial. El hemisferio derecho. Este hemisferio es aquel que se conecta con lo real, es decir, a través del movimiento y el tacto. Es el encargado de controlar la coordinación motriz del lado izquierdo del cuerpo. Es un hemisferio integrador, centro de las facultades visoespaciales no verbales, especializado en sensaciones, sentimientos y habilidades especiales como las visuales y sonoras. Un ejemplo de estas son las habilidades artísticas y las musicales. Este hemisferio está considerado como el receptor e identificador de la orientación espacial. Es el responsable de nuestra percepción acerca del mundo en términos de color, forma y lugar. El lóbulo occipital. Este lóbulo está ubicado en la zona posterior del cerebro, encargado de procesar las imágenes. Reside en la corteza visual y por lo tanto está implicado en nuestra capacidad para ver e interpretar lo que estamos viendo. La función principal es controlar la visión y todo su procesamiento. También nos ayuda a ver e identificar las cosas diferentes que nos rodean. Nos ayuda a diferenciar y comprender los diferentes colores. La función del lóbulo occipital no se limita solo al reconocimiento visual. Su función también incluye la capacidad de comprender y diferenciar entre las diferentes formas. El lóbulo parietal. Este lóbulo está ubicado sobre un hueso denominado hueso parietal. La ubicación de este lóbulo está asentada entre el lóbulo occipital y por encima y detrás del lóbulo frontal. La función principal de este lóbulo es la interpretación de la posición del cuerpo acorde con otros objetos en sus alrededores. Se trata de la zona cerebral que está encargada especialmente de recibir sensaciones de tacto, calor, frío, presión, dolor y coordinar el equilibrio. Los lóbulos parietales se pueden dividir en dos regiones funcionales. Uno implica la sensación y la opinión y la otra se refiere a integrar la entrada sensorial. La primera función integra información sensorial para poder formar una sola percepción, y la segunda función construye un sistema coordinado espacial para representar el mundo alrededor de nosotros.